ya que estamos en hora, perfectamente. Perfecto. Estupendo. Bien, buenas tardes a todos de nuevo. El verano toca a su fin y paralelamente pues nuestra escuela de verano también comienza su última franja de esta edición, en la que hemos escuchado durante las sesiones de ayer, las sesiones de hoy, pues a economistas, a periodistas, a historiadores, y ahora toca pues oír al mundo de la justicia y del derecho, y desde mi punto de vista pues contamos quizás con una de las voces más autorizadas para poder darnos unas cuantas pinceladas acerca del problema que se está planteando. Tengo a mi derecha, y tengo el honor de poder presentar a don Enrique López y López, que es el licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, pertenece a la carrera judicial desde el año 1989, cuando obtuvo el título de juez. Se convirtió en magistrado muy pronto, al año siguiente, de manera que pues fue uno de los magistrados más jóvenes de España, y se especializó principalmente en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Ha estado en diversos juzgados de primera instancia entre los años 91 a 98, trasladándose posteriormente al Consejo General del Poder Judicial, donde trabajó hasta el año 2001 como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Tras ello, fue nombrado vocal del Consejo y posteriormente portavoz. Como tal, impulsó la creación de gabinetes de prensa en los tribunales superiores de España y en la Audiencia Nacional. Desarrolló una actividad política de comunicación en el ámbito de la justicia y promovió la aprobación de un protocolo de comunicación dirigido a los jueces de toda España. Creó igualmente el Observatorio de Violencia de Género en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido profesor del área de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, profesor asociado del área de Derecho Penal de la Universidad de León y profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea de Madrid. Desde junio de 2005 hasta junio de 2013 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano al que regresó y donde actualmente desarrolla su labor tras su andadura en el Tribunal Constitucional de España. Es poseedor de varios premios y distinciones, entre ellos la prestigiosa Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, Premio Antena de Oro de 2004, Premio al Mérito Social otorgado por el excelentísimo Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, y tiene la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco. Autor, por supuesto, de varias obras y artículos jurídicos editados en las más importantes editoriales del mundo del derecho. Y sin más, es a él al que han venido a escuchar, le cedo por tanto la palabra. Enrique, muchas gracias por tu presencia una vez más. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación tan amable que has vuelto a hacer de mí, lo cual ya me da el título de viejo conocido en esta casa. Y, por supuesto, muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila y aquí a sus representantes presentes en este acto. Y muchas gracias a mi buen amigo y director, Francisco Maruenda, porque dentro de mis dedicaciones, una a la que le presto mucha importancia y de la que me siento muy orgulloso, es aquella que me permite el director perpetrar todas las semanas dos columnas en su periódico, lo cual, pues, insisto, que me llena de orgullo y de satisfacción poder aportar a mi currículum esta faceta de columnista que me permite, con la debida libertad de expresión limitada que tiene que tener siempre un miembro del Poder Judicial, poder expresarme sobre problemas que acaecen en nuestro país, en nuestro entorno y en el mundo actual, ¿no? Y por eso, una vez ya agotado este trámite, no por ello importante, de agradecimientos, pues paso a exponer mi ponencia dentro del tema general que les ha traído, que os trae, si me permitís tutearos durante estos días, que vuelve a ser de nuevo los fenómenos del populismo y el nacionalismo, a lo cual yo siempre le pongo calificativos para poder definir estas realidades, porque es muy difícil conceptuarlas.
tanto al populismo como al nacionalismo del que voy a hablar, ¿no? Por eso el populismo del que yo voy a hablar es el populismo negativo, demagógico, que se ha apoderado, o que se está apoderando de algunas fuerzas políticas en el mundo, y del nacionalismo radical, particularista, limitado, señero del empobrecimiento, de la exclusividad, de la exclusión, en palabras orteguianas, el cual, como luego hablaré a lo largo de mi exposición, hizo una radiografía concretamente del nacionalismo particularista catalán muy apropiada, tanto en aquella época como en la actualidad. Bien, pero yo creo que estamos ante cuando hablamos de populismo como degradación de la democracia, parece que estamos ante algo nuevo, ante algo que ha ocurrido, que ocurre en las últimas décadas, a raíz fundamentalmente de la desaparición del comunismo como una especie de revitalización de las ideas del socialismo libertario, etcétera. Pero yo me permito leeros unas pequeñas frases o párrafos escritos en el año 370 a.C. por un politólogo, que se diría ahora, un filósofo maestro de políticos de aquella época, que se llamaba Isócrates. Es quizás una de las mentes más precarias de la ciencia política griega, que quizás no es tan conocido precisamente porque se llama Isócrates y como tal está absolutamente tapado en su historia por el gran filósofo Sócrates. Bueno, pues decía Isócrates en el año 370 a.C., decía: nuestra democracia se autodestruye porque se ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como derecho, el no respeto de las leyes como libertad, la impudicia, la desvergüenza actual, como igualdad, y la anarquía como felicidad. Esto lo decía un griego, insisto, 370 a.C. Si yo, en vez de Isócrates, le pongo otro nombre, pues podríamos estar perfectamente hablando de un problema por el cual en estos momentos están pasando muchas democracias actuales, incluida la española. Por eso, Isócrates ha sido resucitado en los últimos años como lectura obligatoria, precisamente por la gran actualidad que tienen muchos de sus pensamientos. Recuerden que la época de Isócrates más o menos es la de la desaparición de las ciudades-estado de Grecia, la creación del Estado panhelénico, como ya en la época de Filipo. Bueno, pues vivió una época de la desaparición de la democracia y la instauración de una situación antidemocrática. Bien, por eso insisto en esa actualidad. Precisamente por eso él pretendía salvar la democracia mejorando la dirección política, precisamente para preservar del engaño demagógico, y para ello entendía también qué actualidad tiene, que la mejor medicina contra el populismo que degrada la democracia es la educación, es convertir a los ciudadanos en ciudadanos educados. Él lo llamaba educación cívica, precisamente para hacer más énfasis en el pueblo y no tanto en los gobernantes, que también. Y precisamente él ya advertía de algún problema, que era lo que traía el populismo de aquella época, ¿no?, antes de Jesucristo. Decía que uno de ellos era la pobreza. Claro, la pobreza envilece al pueblo, la transforma en una masa vulnerable. Esa masa empobrecida, si además la asumimos en la ignorancia, es proclive a ser manipulada por demagogos, esos charlatanes que vienen con lobos con piel de oveja, que moldean esa masa fanatizada, propensa a la manipulación, de esos hombres sin escrúpulos, quienes, más que pensar en el bien colectivo, procuran el lucro político. A la masa no le interesa la dirección de hombres honestos. Precisamente como cuerpo fanatizado cae fácilmente en manos de la tiranía. Y para ello el mejor antídoto es precisamente el progreso económico y, por supuesto, la educación
para evitar la degeneración de la democracia. Por eso Sócrates daba consejos tanto a los gobernantes como al pueblo. Bien, mi tesis fundamental es que puede haber ley sin democracia, sin lugar a dudas, pero lo que nunca puede haber es democracia sin ley. Y precisamente esta frase que se ha repetido ahora hasta la saciedad como consecuencia de la situación de desobediencia que se está viviendo en Cataluña, donde se pretende, mediante un proceso totalmente contrario a nuestra Constitución, compartimentar la soberanía nacional, cuyo único titular es el pueblo español. Precisamente ante este desafío que estamos viviendo en estos momentos, se repite hasta la saciedad la frase de sin democracia, sin ley no hay democracia. Pero para poder preservar la democracia tenemos que convertirla en un bien en sí misma, no solo en procedimientos, no solo leyes. Imaginaros, los que sois católicos, que solo vais a la Iglesia como rito, como culto, pero que no creéis, que desaparece la fe. El rito y el culto no mantiene una religión. Y la democracia no se mantiene solo con formas. Es necesaria la forma. La democracia se mantiene cuando afirmemos y creamos en los valores democráticos, cuando los creamos de verdad, cuando hagamos de la democracia, insisto, un bien en sí misma, no solo un medio. Es un medio, evidentemente, para el desarrollo de la sociedad, pero si perdemos de vista esa idea de que estamos ante un bien en sí mismo que hay que preservar, es cuando esta democracia se empieza a deteriorar y cuando estos populismos a los que ahora me referiré comienzan a colonizar la democracia para colonizar el sistema y con una pretensión fundamentalmente de quedarse, de mantenerse, para al final ahogar la democracia y considerarse los únicos y legítimos representantes del pueblo, eso sí, acabando también con las elecciones libres, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero es que además contra esto tenemos que luchar también contra la existencia no solo de fanáticos, sino también de indiferentes. Uno de los grandes problemas de las democracias actuales es que hay mucho fanático que la ataca, que la degenera, pero también hay mucho indiferente. El indiferente causa menos daño que el fanático, pero conjuntamente ahogan la democracia. El indiferente se ahoga en su propia molicie, en su propia desgana, y el fanático en las pasiones. Por eso decía Montesquieu que la democracia es el reino de la virtud. Y decía algo muy importante: la democracia no requiere preámbulo alguno de carácter revolucionario para construirse, al margen de que en su momento pudieran haber existido estos preámbulos revolucionarios. Por eso, populismo y nacionalismo radical están muy unidos en sí mismos. Es curioso porque nacen de dos conceptos en sí mismos loables y muy positivos: populismo, pueblo; nacionalismo, nación. Pero en sus peores versiones lo que hacen es una profunda degeneración tanto del pueblo como de la nación. El nacionalismo tiene muchos aspectos, y siempre hablaré, insisto, de nacionalismo radical. Luego también hablaré de nacionalismos positivos, buenos, que han existido a lo largo de la historia. Y no me refiero a esa dicotomía del nacionalismo español frente al catalán, etcétera. No, nacionalismos se asientan precisamente en el siglo XVIII, siglo XIX, para afirmar la existencia de pertenencia a una nación-estado y superar la idea de los viejos reinados pertenecientes a los reyes. Pero yo estoy hablando del nacionalismo, insisto, particularista, el nacionalismo egoísta, el nacionalismo basado en supremacías étnicas y supremacías culturales, como algunos políticos catalanes quieren hacernos ver y entender, llevándonos a la conclusión de que en Cataluña siempre ha habido una supremacía cultural respecto al resto de España, lo cual es, además de discutible, un profundo error, puesto que nunca ha habido esa competencia. España es una realidad cultural que trasciende a estas pasiones de estos políticos. Pero lo que sí es cierto es que el nacionalismo sustituyó a la religión como la herramienta que daba respuesta a las preocupaciones del individuo.
Y precisamente ante la incertidumbre económica que se produce en el siglo XIX con las primeras revoluciones industriales, surge el nacionalismo ya el negativo, precisamente como una especie de antídoto frente a esta incertidumbre, y surgen, por supuesto, estos demagogos del nacionalismo. Y después surge el populismo también, que en este caso se presenta como una especie de anomia producida por la globalización. Por eso es curioso que tanto unos como otros se convierten muchas veces en procesos de salvación nacional. Nos hacen entender que está en juego todo, que existe un sentimiento en el que hay ellos y nosotros, y precisamente en esa división nace la exclusión, que es lo que más hace parecerse a los nacionalismos particularistas y los populismos, precisamente porque ambos, en sus peores versiones, quieren convertirse en los portavoces del pueblo, en los únicos portavoces del pueblo, en los legítimos portavoces del pueblo, de eso que ellos denominan pueblo, que suelen ser realidades que ellos van conformando en función de sus necesidades políticas, y por eso establecen grupos. El nacionalismo particularista divide entre el nacionalista y el no nacionalista, en este caso en Cataluña entre el independentista y el no independentista, y el populismo divide entre eso que denominan la casta, las élites y lo que denominan el pueblo, de tal manera que crean una división social, y ellos quieren o pretenden precisamente convertirse en los leitmotiv de ese pueblo que está presuntamente siendo agredido por esas élites que se han adueñado de la democracia liberal y de la democracia social, y contra la cual hay que luchar precisamente para acabar con el sistema. Por eso ambos de alguna manera caen en formas de actuar muy similares, que fundamentalmente pasan por cuestionar el modelo, cuestionar el sistema y arrumbar el sistema. Por eso insisto en que el elemento que más les une es que comparten su carácter excluyente. Precisamente dividen a la sociedad en grupos, y unos son los buenos y otros son los malos. Es curioso que el populismo, en su versión más negativa, se basa fundamentalmente en una serie de puntos que más lo definen. El primero es el rechazo a lo que ellos denominan los profesionales de la política, para luego convertirse ellos mismos en superprofesionales de la política. Establecen una desconfianza de las instituciones existentes para arrumbarlas, pero fundamentalmente para colonizarlas con personas afines. Precisamente ellos entienden que lo que tiene que existir es un diálogo permanente entre la dirección del movimiento y la base social. Forman una gran fuerte voluntad de movilización y de participación. Acaban con una gran retórica nacionalista que acaba desembocando en un liderazgo caudillista. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia en los países en los que se ha producido este tipo de populismos. Por eso nacen estos gobiernos que se denominan o partidos, pero donde hay gobiernos populares, auténticos y legítimos representantes del pueblo, de tal manera que son los únicos que hablan en nombre del pueblo, desoyendo precisamente el concepto de la soberanía popular para arrumbarla por el de la soberanía de masas, de tal manera que el más legítimo es aquel que es capaz de convocar a más personas en la calle. Ese es el que tiene mayor legitimación frente a el resto que no convocan a personas en la calle, desoyendo y desobedeciendo los mandatos de la democracia representativa, que hasta ahora es uno de los mejores y único modelo que garantiza el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas a todos y cada uno de los ciudadanos, no solo al grupo favorecido
por este tipo de agentes políticos. Por eso insisto en que se basan fundamentalmente en la construcción de la idea del pueblo como un agente histórico, depositario de las virtudes sociales de justicia y moralidad y responsable del cambio social. Vemos como aquí vuelven a confluir populismo y nacionalismo. Existe un pueblo que ellos identifican como tal, y ellos son sus legítimos representantes. Por eso siempre ellos hablan en nombre del pueblo. Claro, pero para esto hay que otro aspecto que les hace muy similares a estas ideas. Vamos a partir de que ya el año pasado hablamos de lo que era de la evolución del concepto de populismo, de cómo se va conformando políticamente. Vamos a partir de que tanto populismo como el nacionalismo radical son realidades que no están conceptualizadas, sino que están descritas. Claro, todo aquello que se describe pero que no se puede conceptualizar, pues obviamente es muy cambiante, ¿no? Y por eso, más que nada, se describen como fenómenos. Es muy difícil conceptualizarlos, pero sí es cierto que ambos siguen teniendo estos aspectos en común. Luego son movimientos transversales, tratan de amalgamar a partes de la sociedad al margen de las ideologías políticas. Por eso puede haber populismos de derechas y populismos de izquierdas, e incluso populismos transversales, que les pueden votar personas de todo el abanico político. También esto le ocurre al nacionalismo, es transversal. En el momento en el que establece la quimera del pueblo al cual se le quiere conceder o luchar por la creación de la nación-Estado, pues se crea una visión transversal que traslada y supera las viejas dicotomías ideológicas tradicionales de derechas y de izquierdas, y precisamente hace más difícil a estos partidos hacer política dentro de este campo del populismo o del nacionalismo. Volviendo al populismo, como dije antes, fundamentalmente lo que tratan es de establecer enemigos. Los enemigos son las élites, las élites que se definen como los grandes poderes económicos, esencialmente la banca, las grandes empresas globalizadas, las multinacionales, los políticos que van ocupando el poder de forma alternativa. A estos precisamente se hacen los responsables de todos los males que sufren la sociedad, y el resto es el pueblo al que ellos, insisto, quieren representar en absoluto monopolio. Precisamente aquí es donde empieza el gran problema. Estos movimientos políticos quieren llegar al poder no como representantes de una alternancia democrática y como representantes de una alternativa, sino como representantes de la única alternativa, como representantes de la única solución a los problemas del pueblo, de tal modo que su auténtica vocación no es la de gobernar y formar gobierno, sino la de tomar el Estado, que el Estado en sí mismo sea un instrumento a su servicio y no al revés, de tal manera que el pueblo se sienta identificado con ese partido, con ese movimiento, porque son partidos que se convierten en movimientos, y así ese movimiento pueda permanecer pegado al Estado de manera absolutamente indefinida. El ejemplo más claro es Venezuela en la actualidad. Pero claro, todos los movimientos tienen que estar encarnados, tienen que tener un líder, tienen que tener un rostro. Y precisamente se pasa de las ideas a la persona, y esa persona acaba siendo el caudillo. Es curioso cómo en el nacionalismo también se buscan, en particularista, se buscan siempre rostros, se buscan líderes, que desgraciadamente para ellos la situación les va quemando poco a poco. Pero, insisto, frente a todo esto, la solución es más democracia.
más democracia de valores democráticos, más democracia de objetivos democráticos. La democracia no es una simple suma de opiniones individuales. La democracia es la razón que se potencia en una voluntad colectiva. Esto precisamente lo dijo Rousseau hace ya más de 2 siglos. Y por eso situamos a la democracia dentro de la deliberación social y política como fundamento de la democracia moderna. Y como consecuencia de ello tenemos que, sin lugar a dudas, apostar cada vez más por la democracia y por el cumplimiento de la ley. Quien está con el cumplimiento de la ley no está solo. La ley es la máxima expresión del Estado de Derecho. Y el que está con la ley está con la fuerza de la ley. Y como consecuencia de ello tiene la razón y además tiene la fuerza. De tal manera que ese triángulo ley, razón y fuerza es precisamente lo que hará arrumbar, lo que se convertirá en auténtica vacuna frente a todos aquellos que quieren colonizar el Estado para convertir sus movimientos en elementos de ese Estado para acabar arrumbando precisamente la democracia. Claro, el problema con el que nos encontramos en estos momentos en la sociedad moderna es que las alternativas políticas, muchas de ellas se dividen fundamentalmente o parten de 2 principios contrapuestos, aunque bajo mi punto de vista complementarios, y así hay unos movimientos políticos que viven obsesionados con la identidad colectiva y se corre el riesgo de asfixiar al individuo y su libertad. Y hay otras opciones políticas que están más basadas en el liberalismo, la defensa del individuo a ultranza, y se corre el riesgo de generar situaciones de insolidaridad hacia los más desfavorecidos. Primero, el ejemplo más claro es el comunismo, las nuevas formas de comunismo, y el segundo sería el capitalismo en su versión más brutal que haya podido darse a lo largo de la historia. Pero lo que es cierto es que nuestra Constitución, por ejemplo, como otras muchas, precisamente para evitar al capitalismo más brutal, establecen obligaciones a los ciudadanos de solidaridad, establecen limitaciones a ese capitalismo de tal manera que las opciones políticas basadas en la libertad del individuo son opciones que están mucho más limitadas constitucionalmente en el desarrollo de sus ideologías. Por contra, las opciones políticas que se basan en la exaltación de lo colectivo y en el derrumbamiento del individuo tienen una mayor permisividad constitucional, y es algo que yo creo que desequilibra el fiel de la balanza política, precisamente porque dentro de estos extremos, evidentemente la virtud está siempre en el término medio, y como consecuencia de ello tenemos que luchar para que este tipo de ideologías colectivistas que acaban obviando al individuo, que acaban minando precisamente la libertad individual, el desarrollo de la libertad individual, etcétera, puedan proyectarse en las actuales democracias. Para esto es fundamental que las fuerzas políticas lo primero que tienen que hacer es respetar las reglas. Y precisamente cuando se falta el respeto a las reglas es cuando se empieza a degenerar la democracia y asumir las consecuencias de esas reglas. Por eso, obviamente, no podemos permanecer inanes ante comentarios tales como que unos detenidos judicialmente ayer en Cataluña son presos políticos. Esto no se puede. Evidentemente estamos en democracia y libertad de expresión, pero al igual que alguien tiene libertad de expresión para poder decir semejante butade, los demás también tenemos libertad de expresión para decir, oiga, usted está equivocado. Ha habido unos detenidos dentro de un proceso judicial sometido a la ley con todas las garantías que ofrece nuestra Constitución, y son personas que presuntamente han vulnerado la ley y han podido cometer un delito. En este país a nadie se le puede detener
por sus ideas políticas. A nadie se le puede detener porque se manifieste contrario a la Constitución, incluso que quiera destrozar la Constitución, porque permitimos que existan fuerzas políticas que tengan como objetivo precisamente arrumbar nuestro sistema político, pero eso sí, cumpliendo las normas. Por eso insisto en que no podemos permanecer indiferentes ante este tipo de mensajes. La indiferencia, como decía antes, nos hace débiles. Tenemos que rebelarnos contra este tipo de mensajes y afirmar precisamente la grandeza del Estado de Derecho, al margen de que luego políticamente se comparta o no se comparta determinadas ideas. Hoy nuestra Constitución permite perfectamente defender una Cataluña independiente. Permite que haya partidos políticos que tengan como único objetivo que Cataluña se separe de España, como cualquier otra zona de España. Como también permite que existan partidos que luchen por cambiar la forma de Estado y que España se convierta en una república. Pero eso sí, establece unas normas, unos procedimientos que todos tenemos que jugar con ellos y jugar entre ellos, porque si el sistema cede ante la presión de una determinada ideología, acabará cediendo ante todas y al final ganarán los que tengan más fuerza al margen de la ley. Y eso en España ya sabemos en qué acaba, porque desgraciadamente hemos tenido procesos similares. Lo que sí es cierto es que el nacionalismo particularista, concretamente el que estamos ahora sufriendo en Cataluña, es un nacionalismo que no va a romper España. Eso lo tengo una convicción personal de que eso no va a ocurrir y además tengo la convicción de que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político tiene instrumentos suficientes como para evitar que eso ocurra. Pero lo que sí está haciendo en estos momentos es que está dividiendo y de una manera brutal a la sociedad catalana. De tal manera que tenemos a dos partidos políticos que son los que han apoyado las leyes de ruptura, cuyos votos son inferiores a los partidos políticos que no han apoyado las leyes de ruptura. Eso ya es una forma bastante complicada de comenzar un proceso de ruptura constitucional. El otro día oía yo a un político catalán decir que esto era un proceso muy similar al que se vivió en España en la transición, de ley a ley, y pasamos de una ley, que es la Constitución, a una ley transitoria para acabar en una república catalana. Claro, lo que olvida este político es que lo que se produjo en España en el año 76 es que una mayoría aplastante de las Cortes franquistas aprobaron una ley de reforma política. Estamos hablando de prácticamente el 90% de un Congreso, de un Parlamento, aprueba una ley, que luego al final, cuando se elige un Parlamento ya democrático, aprueba otra norma, que es la Constitución, por una mayoría amplísima y que es refrendada por el pueblo español por más del 90%, concretamente en Cataluña es la región de España, en ese momento, comunidad autónoma actual, donde más se refrendó la Constitución. La última vez que el pueblo catalán tuvo la oportunidad de refrendar una ley básica del Estado español, lo hizo por más del 90%. Por eso, como decía Miguel de Unamuno, el nacionalismo es una chifladura de saltados echados a perder por indigestiones de mala historia. Qué importante es conocer la historia y qué importante es la educación, a lo que volvemos antes. Decía George Bernard Shaw que el nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud del hecho de que naciste allí. Y precisamente uno de los males del nacionalismo particularista catalán es que algunos pretenden basarlo en una, como decía antes, supremacía cultural. Siempre han estado más cerca de Europa que el resto de España, lo cual insisto en que es un error. Yo por eso comparto plenamente la frase de Camus, cuando decía: amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Y creo que esto es algo fundamental. Es curioso, hace poco tenía yo el gusto de escribir un artículo en el periódico que dirige nuestro director sobre el discurso de Ortega en el año 32, cuando se aprobó
se estaba deliberando el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la Segunda República. Ortega era diputado por la provincia de León, por mi provincia, era cunero, pero bueno, a los de León yo creo que nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos de que Ortega Gasset fuera diputado por la provincia de León, aunque fuera cunero. Y es curioso porque tiene un discurso del que solo se repite hasta la saciedad una frase, esa de que el problema catalán es un problema histórico que hay que conllevar, pero es un discurso larguísimo, y de una dicción impresionante y de una carga intelectual como era propia del filósofo. Él efectivamente decía eso de que yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar. Y precisamente al decir esto, decía él, conste que significo con ello no solo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles. Él calificaba el problema de perpetuo. Dice, ha sido y siempre antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá mientras España subsista. Precisamente esto es lo que entendía el filósofo. Es un problema de España y, como España subsiste, seguirá subsistiendo con España. Que no les quepa la menor duda. Mientras España subsista y subsistirá el problema catalán. Veremos cómo lo solucionamos, pero España, insisto, seguirá afortunadamente subsistiendo. Pero además él decía más cosas en este discurso que yo asumo de una manera absolutamente entusiasta. Decía e identificaba el problema que existía en Cataluña en lo que él denominaba precisamente nacionalismo particularista, al cual definía como un sentimiento de entorno vago, contorno, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Y precisamente Ortega, que era un amante de la unidad europea, ya en aquella época, precisamente distinguía entre las grandes naciones que anhelaban a adscribirse, a integrarse, a fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que él ya entendía que era Europa, y que obviamente no lo vio, pero como visionario dibujó esa Unión Europea de la que disfrutamos en estos momentos, y se enfrenta a otros pueblos que sienten por una misteriosa y fatal predisposición al afán de quedar fuera, extraños, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. Esto es lo que definía precisamente Ortega, cómo definía el nacionalismo particularista, en este caso catalán. Decía que tenían una especie de deseo de vivir aparte, muy lejos de los grandes nacionalismos de las grandes naciones, que en este sentido es bueno. Por eso este sentimiento que anida de vivir aparte, sin embargo, él ya decía, es curioso, año 32, no es compartido por muchos catalanes, los cuales siguen queriendo vivir con España, y por ello proponía la búsqueda de una nueva forma de conllevarnos. Él ya entendía, como ocurre ahora, que existe una gran mayoría, me es igual que sea la mitad más uno o la mitad menos uno. Lo que es evidente es que es una gran mayoría que sigue deseando vivir en España y precisamente ya proponía la solución. Tenemos que conllevarnos, pero precisamente entendía que la parte irreductible del problema era el propio nacionalismo. Insisto que actualidad tiene las frases de Ortega del año 32 en la actualidad. Está prácticamente definiendo lo que está pasando en este momento. Una mitad de catalanes han votado a opciones rupturistas, menos de la mitad, unos 70.000, y la otra mitad, poquito más, han votado a opciones no rupturistas. Evidentemente, hay que tener muy en cuenta a unos y a otros. Pero lo que está claro es que con la mitad o con menos de la mitad no se puede tomar un avión y transportar al resto de los ciudadanos. Porque Cataluña, como cualquier nación, como cualquier pueblo, como cualquier comunidad, no es disoluble. No se puede partir en dos. Es decir, aquí colocamos a unos y aquí colocamos a otros. Precisamente es curioso, antes lo hablábamos, como la ley de claridad canadiense. No hay que olvidar, por supuesto, que Canadá fue una colonia, eso no se olvida, hasta el siglo XIX.
Y entonces eso ya, estamos hablando de otro proceso totalmente diferente al español. España, que yo sepa, dejó de ser una colonia cuando ganamos en Navas de Tolosa a los árabes. Estábamos colonizados, ocupados, pero no colonizados. Bien, pero Canadá sí, es una colonia que tiene sus provincias y precisamente constitucionalmente se recoge el derecho de una provincia a separarse. Y precisamente el Tribunal Supremo canadiense, que hace las funciones de Tribunal Constitucional, entendió que las provincias y sus ciudadanos tenían el derecho de hacer negociar al Estado de Canadá con esa provincia cuando una clara mayoría, que nunca podrá ser la mitad más uno, dice la propia resolución, esté de acuerdo en ello. Y en ese momento establece la obligación del Estado canadiense de dialogar con esa provincia. Es curioso, y qué paradoja, que un modelo constitucional que permite, que tiene previsto, como así lo dice el Alto Tribunal Supremo canadiense, la posibilidad de dividir la soberanía, establezca la obligación de que esa mayoría sea amplísima y, sin embargo, en un país como el nuestro, donde nuestra Constitución precisamente veda esa posibilidad de trocear la soberanía, unos entienden que tienen el derecho a trocearla con menos de la mitad de los ciudadanos en sus filas. Es una paradoja que a algunos les debería de hacer pensar. Y por eso también, como decía Unamuno, el nacionalismo particularista, además fue el primero que lo dicho, luego lo han repetido la sanidad muchas personas, se cura viajando. Pero yo también digo, se cura leyendo y se cura estudiando. Y precisamente ahora que también estuvo de moda en España hace unos años la memoria histórica y demás, no hay que tener memoria histórica, lo que hay que conocer la historia, que es diferente. Memoria histórica la tenemos solo con la perspectiva de un ser humano, 80, 90 años. El resto de la historia hay que estudiarla y hay que conocerla. No tenemos memoria histórica de lo que ocurrió en el siglo XIX, ni muchos de lo que ocurrió. Muchos de los que estáis aquí, de lo que ocurrió en gran parte del siglo XX. Lo conocéis porque habéis estudiado la historia, no porque tengáis memoria histórica. De ahí la importancia que tiene también conocer nuestra historia y conocer qué es lo que pasó en España. Y a mí hay un personaje que también se ha puesto de moda como consecuencia del problema catalán, que es Azaña. Un personaje muy controvertido, presidente durante una época de la Segunda República, también jefe de gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, es un personaje que ha sido demonizado por unos y por otros. Incluso algunos lo califican de anticatalanista. No, sencillamente no. Azaña era un hombre preocupado, al margen de que se comparta o no su ideología, al margen de que se comparta o no su acción de gobierno mientras tuvo responsabilidad en España. Pero es que también es curioso, por eso me gusta traerlo a colación, cuando se debatía el Estatuto de Autonomía de Cataluña, él también habló, obviamente, como jefe de gobierno, y él, que se calificaba como un liberal insobornable, nunca dejó de ser un hombre de razón y nunca perdió el amor por España en libertad, dicen los que lo han estudiado y los que lo han leído. Decía él que había que defender los nacionalismos, pero tal cual los entendía él, especialmente el catalán, eso sí, integrador. De tal suerte que, como decía, el nacionalismo español y el catalán son, lejos de ser inconciliables, son perfectamente integrables. La libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa. Por eso esbozó en sus discursos algo que puede sonar exactamente igual que seremos la Constitución del año 78. Decía, la unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez. Bueno, eso hay que entenderlo en aquel momento histórico. Dice, encontramos ya su diseño, diversidad nacionalista, reconocimiento de los nacionalismos periféricos, autonomía política, pero todo ello dentro de la unidad de los españoles bajo un Estado común. Él entendía este modelo precisamente como un Estado que se construía por primera vez
bajo la libertad y no la imposición. Y eso fue lo que hizo la España del año 78. Con libertad votó una Constitución que estableció un Estado común que respetaba los nacionalismos, que los amparaba, que los reconocía. Y precisamente por ello me pregunto qué diría Azaña en estos momentos si pudiera valorar lo que está ocurriendo en Cataluña. Por eso, no quiero extenderme mucho más, pero sí que me gustaría terminar con la conclusión que ya esbocé en el inicio de mi ponencia. Frente a los populismos radicales, frente al nacionalismo radical, lo único que podemos oponer es la democracia, precisamente como instrumento político que garantiza el cumplimiento de la ley. Porque, como dije antes, puede haber ley sin democracia, pero nunca democracia sin ley. Y precisamente los que estamos con la ley, los que estamos con la Constitución, tenemos la fuerza de la ley y somos muchos más. Pero no porque seamos muchos más, sino porque estamos legitimados para poder decirlo y porque estamos legitimados sin ningún tipo de sonrojo para poder defenderlo. Y precisamente lo que tenemos que generar más en España es el orgullo, no tipo Habermas, el orgullo constitucional, pero sí el orgullo de tener un modelo político avanzado que garantiza la igualdad de todos los españoles, que garantiza las libertades públicas, que nos ha hecho prosperar. Y precisamente, volviendo a Ortega, él decía que lo que más enriquecía al nacionalismo particularista era la situación penosa en el Estado. Claro, hay que también reconocer que el año 32 en España era la España aparte de estábamos en la Segunda República, pero ya afectándonos de lleno la crisis del 29. Una España que se iba empobreciendo y en ese momento estos nacionalismos particularistas, que suelen ser egoístas, precisamente anidan con fuerza cuando huelen la debilidad del Estado. Pero curiosamente, en estos momentos, el Estado español se cada vez más fuerte. La situación económica y social ha mejorado mucho. Y al margen de que no tengan razón ni legal ni socialmente, la realidad les hace fracasar, como consecuencia de que en estos momentos están pidiendo la independencia de un Estado próspero para convertirse en una pequeña nación fuera de la Unión Europea. Otra de las grandes mentiras del nacionalismo, ¿no? Catalán, que en un proceso de independencia les mantendría dentro de la Unión Europea. Bueno, son mitos que alimentan y que se van fortaleciendo, pero que evidentemente como tales no dejan de ser mitos porque la realidad es otra. Y precisamente Ortega ya alertaba sobre esto. El empobrecimiento del Estado, de la nación española, es lo que puede favorecer y avivar ese tipo de nacionalismos separatistas y particularistas. Bueno, pues en estos momentos, precisamente, insisto, afortunadamente gozamos de un momento de recuperación, pero en cualquier caso, al margen de que ni siquiera un momento de no recuperación justificaría ese nacionalismo, precisamente es la gran contradicción que produce. En cualquier caso, y para finalizar, creo que tenemos que tener una gran confianza en nuestro sistema constitucional. El Estado español, me refiero a Estado como Estado de Derecho, es un Estado muy fuerte, lo está demostrando. Es un Estado que quizás algunos lo sentían dormido hace un tiempo. Estuviera o no estuviera dormido, lo que es cierto es que en estos momentos está presente y lo que está demostrando es que la fuerza del Estado de Derecho es absolutamente imbatible en estos momentos y espero que lo sea durante mucho tiempo. Y esto es lo que nos tiene que mantener absolutamente confiados, evidentemente siendo conscientes del momento de dificultad que se vive, nadie lo puede obviamente soslayar, pero hay que ser optimistas
Al final se impondrá, como se está imponiendo, la razón de la ley, que es la razón. Y como consecuencia de ello, los que estamos ahí, como dije antes, somos más y más fuertes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Enrique, por tu intervención, en la que has analizado exhaustivamente pues, los aspectos, las características de los populismos, los aspectos en común entre populismos y nacionalismos, y has destacado, yo creo con acierto, porque no debemos olvidarlo, que la única forma que tenemos de luchar contra estos populismos negativos, como no puede ser de otra manera, es con el Estado de Derecho que nos garantiza y que nos dio nuestra Constitución, ¿no? Bien, es el momento ahora de abrir un pequeño turno de preguntas entre el público asistente. ¿Alguna pregunta? Pedro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu exposición. Yo quería hacer una pregunta. Yo creo que eres, de todos los ponentes, el que más hincapié ha hecho en la educación. Eso está muy bien, pero la educación sigue estando transferida. Con lo cual, pues si estamos en el 2 de octubre, a los niños les seguirán contando las mismas milongas en Cataluña. Aparte del follón político que se pudiera organizar, desde el punto de vista de la ley, es factible, yo soy un ignorante total de esos temas, ¿es factible recuperar ciertas competencias para el Estado central, como por ejemplo la educación, sin hacer un cambio constitucional o alguna historia de esas? Gracias. Bien, hoy factible en nuestra Constitución es todo. Recuperar competencias, incluso dar más. O sea, no. La cuestión es qué es políticamente qué es lo posible o lo probable, ¿no? Yo no sé si, yo creo que el tema de la educación ya está obviamente muy discutido. Bajo mi punto de vista, el problema no es que la educación esté transferida, sino el uso que se ha hecho de la educación. Claro, lo digo por lo siguiente. A mí, en un escenario de lealtad constitucional, no me preocupa que haya incluso más transferencias. Por ejemplo, yo que soy juez, a mí no me preocuparía que en un proceso de lealtad constitucional hubiera un doble circuito de jueces como en Alemania, jueces que llevaban una serie de asuntos que fueran nombrados por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Lo pongo como un extremo, ¿no? Como un extremo, porque nuestra Constitución garantiza la unidad del Poder Judicial. Pero ya como un extremo lo pongo. No me repugnaría como jurista, claro, siempre que haya lealtad constitucional. El gran problema que se produce es cuando hay una gran deslealtad constitucional. Y precisamente el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que las relaciones entre la Generalitat y el Estado se realizarán siempre con el debido respeto y coordinación entre ambos y con la lealtad que eso exige, ¿no? Y es algo que obviamente en muchos casos no se ha cumplido, ¿no? Por eso el problema de la educación creo que no hace falta hablar sobre ello y bajo mi punto de vista no es un problema en sí mismo de competencias, sino que es un problema de cómo se ejerce la competencia, ¿no? Y que a lo mejor, pues no sé, ha llegado el momento de que el Estado que está ahí ha llegado, pues tendrá que desplegar también todas sus consecuencias, incluidos en el tema de la educación, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Yo querría comentar contigo, como colaborador de un medio de comunicación, ya nos has puesto de manifiesto el hecho, por ejemplo, del comentario o las palabras de Pablo Iglesias acerca de que son presos políticos. Yo creo que los ciudadanos de a pie echamos en falta una mayoría en todos los ámbitos, no solo políticos, sino los medios de comunicación, poniendo de manifiesto esas barbaridades en un Estado de Derecho. Porque si realmente no se defiende desde lo público, es decir, instituciones, medios de comunicación,
al final está calando en el ciudadano que todo es posible, cuando es un ataque manifiesto a la sociedad democrática. Sabemos, increíblemente, que a través de las nuevas tecnologías hay en este momento, en este país, un apoyo sistemático a la independencia de Cataluña. Y, sin embargo, no hay una respuesta. Tú, como miembro de la Judicatura, además como miembro activo de una sociedad a la que yo creo que todos nos debemos, nos llama la atención. Yo sé que efectivamente La Razón en particular es un medio de comunicación que pone blanco sobre negro esta realidad, pero yo no entiendo por qué no sucede eso en todos los ámbitos. Es decir, creo que en países de nuestro entorno esto no ocurriría. A mí me llama la atención por qué en nuestro país, de unos cuantos años a esta parte, no sale la inmensa mayoría a poner blanco sobre negro. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que la mayor parte de la sociedad, y no me refiero a esa parte indiferente a la que antes me refería, ¿no? Porque la indiferencia que yo antes criticaba es una indiferencia prácticamente responsable. No, lo que aspira es a vivir tranquilamente, a vivir sin problemas, a vivir los problemas diarios de la familia, del trabajo, etcétera. Y luego hay estas personas que son activistas y que están permanentemente, antes de una manera más complicada, ahora a través de los medios de comunicación y fundamentalmente de las redes, de una manera muy activa, pues promoviendo situaciones tales como las que se provocan como consecuencia de la petición de independencia de Cataluña. Yo creo que iba a decir lo positivo. Bueno, procesos de este tipo en sí mismos nunca son positivos, ¿no? Porque lo ideal es que no se hubieran producido. Pero una vez que se producen, yo creo que sí tienen un efecto positivo, y es que alinean, o sea, al final obligan a que esa mayoría silente tome partido. Y entonces hemos llegado a un momento agudo, a un momento álgido de enfrentamiento. Y yo creo que eso provoca que muchas personas que hasta ahora han vivido esto de una manera, en fin, como meros espectadores, pues empiecen a tomar partido sobre una situación que empieza a convertirse no solo en molesta, sino en peligrosa, ¿no? Entonces, el problema es que mantener la lealtad a la que antes me refería es un trabajo diario, es un trabajo normal, mientras que quebrar la lealtad es más fácil, es mucho más fácil y obliga a reaccionar a los normales frente a los que están quebrantando la legalidad. Pero yo insisto en que creo que procesos como este, que son negativos en sí mismos, provocan ese efecto. Provocan el efecto de que la sociedad tome conciencia de un problema y que se alinee. Y yo estoy convencido de que esto se empezará a traducir en mayor actividad en el foro actual. Medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Tengo confianza, ¿no? Es cierto que frases como esta a las que nos referíamos ayer, hablar de presos políticos en la España del siglo XXI, dentro de acciones relacionadas con la actividad judicial, bueno, pues son un poco histriónicas, no cabe duda. En el ámbito político cada uno es responsable de lo que dice, ¿no? Pero también, obviamente, hay que asumir las críticas de aquello que se dice. Y por eso es bueno que haya personas y más personas que defiendan públicamente la legitimidad de esas decisiones. Y las instituciones y todos los que tienen algo que ver con ello, pues deberían, obviamente, salir y opinar. Hoy vivimos en una sociedad dominada fundamentalmente por la opinión pública, porque es una sociedad democrática, en la que los medios de comunicación son elementos que la conforman, ¿no? Donde las batallas se juegan en eso, se juegan en las sensaciones, ¿no? Y no cabe duda que hay ideologías políticas que buscan más la razón y otros buscan más la emoción. El que busca la razón lo tiene más difícil porque tiene que convencer, y el que busca la emoción lo tiene más fácil porque lo único que tiene que hacer es sugestionar. Y, desde luego, la mejor forma de sugestionar es la mentira.
la más eficaz. Bien, pues casi con puntualidad suiza damos por terminada esta sesión. Reiteramos nuestro agradecimiento al magistrado por su presencia con nosotros y nos emplazamos ya a la próxima sesión. Muchas gracias, Enrique.